título del estudio de hoy es la palabra de Dios. La primera pregunta dice, ¿qué es la Biblia? Si te pregunto qué es la Biblia, probablemente me dirías que es la palabra de Dios escrita. Pero ¿por qué es la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la Biblia entera es inspirada por Dios y por eso es la palabra de Dios. Segundo de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios inspiró a los hombres a escribir su palabra. Por eso es la palabra de Dios. Y Juan 17:17 dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es la verdad. Por eso es la palabra de Dios. La segunda pregunta, ¿a qué es comparada la palabra de Dios? Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estás caminando en un lugar oscuro y no tienes una luz, te puedes caer o te puedes golpear. Por eso necesitas una luz. Y es igual con la Biblia. La Biblia es una luz en todos los aspectos de la Biblia. Nos enseña la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nos enseña dónde ir y dónde no ir. La tercera pregunta. ¿Qué beneficio recibimos del estudio de la Biblia? 2 Timoteo 3:15-17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces aquí vemos que la Biblia es útil para enseñarnos o para nos hacer sabio para la salvación, porque por medio de las Escrituras encontramos a Cristo Jesús. También es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y para que seamos perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. Y en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos enseñan y nos dan esperanza. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros somos convertidos. Y también la Biblia nos da entendimiento. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir este versículo? Está diciendo que la Biblia nos muestra la diferencia entre lo bueno y lo malo. Muestra lo malo que somos y lo que deberíamos ser. El espíritu de profecía dice en el libro El conflicto de los siglos, página 11, párrafo 1. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación
como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla de carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. La Biblia muestra el carácter que debemos tener, revelan las doctrinas que debemos creer y también es la piedra de toque de la experiencia religiosa. El ministro de curación, página 364, párrafo 3 dice: al ser recibidas las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación. Primero de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El ministerio de curación, página 364, párrafo 1 dice: la Biblia entera es la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. Y el párrafo 2 dice: la razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como deberían. La falta de fuerza, de voluntad firme y resuelta que se manifiesta en su vida y carácter resulta del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que inspiraría pensamientos puros y santos, y la apartaría de lo impuro y falso. ¿Por cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Isaías 48 dice: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Entonces, ¿para cuánto tiempo durará la palabra de Dios? Para siempre. ¿Cuál es mi deber con la Biblia? Deuteronomio 17:19 dice: y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Esto es nuestro primer deber con la Biblia. Debemos leer la Biblia todos los días de nuestra vida. Y Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es suficiente leer la Biblia, también tenemos que estudiar la Biblia y tratar de entenderla. Y Juan 14:23 respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y también en Deuteronomio 17:19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces estos son los 3 deberes nuestros. La primera es leer la Biblia todos los días. La segunda, debemos escudriñar o estudiar la Biblia y entenderla. Y la tercera, ponerla en práctica, obedecer lo que está dicho en la Biblia.
Y la última pregunta, pero una de las más importantes, es cómo debemos estudiar e interpretar la Biblia. La razón por la cual hay tantas denominaciones en el mundo es por la falta de interpretar la Biblia de la manera correcta. Pero hoy vamos a ver cómo dice la Biblia que debemos estudiarla. El primer punto que debemos tomar en cuenta es que todos podemos entender la Biblia. Segundo de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es que no tenemos que depender del Papa, de un sacerdote, de un padre, de un anciano, de un pastor o de nadie para poder entender la Biblia o para interpretar la Biblia para nosotros. Cada uno de nosotros podemos estudiar la Biblia y con la guianza del Espíritu Santo entenderla. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 659, párrafo 1 dice, todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar, para estudiar sus declaraciones como palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Entonces Dios quiere que tratemos de entender la Biblia, de estudiar la Biblia, porque si pedimos a Él nos va a enseñar lo que quiere decir la Biblia. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 665, párrafo 2 dice, hermanos míos, dejemos que la palabra de Dios destaque tal cual es. No se atreva la sabiduría humana a disminuir la fuerza de una sola declaración de las Escrituras. El otro punto es que debemos estudiar con oración. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que orar cuando estamos estudiando la Biblia. Antes de abrir la Biblia debemos orar para pedir que el Espíritu Santo nos guíe. El camino a Cristo, página 91, párrafo 2, dice, nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y ésta nos será dada. El otro punto, la Biblia y solo la Biblia. Sola Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. O en otras palabras, a la palabra de Dios y a lo que dicen sus profetas. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o porque no hay luz en ellos. Entonces, todo lo que creemos debe ser basado y fundado en la palabra de Dios. Debe estar conforme a la palabra de Dios. Si alguien viene con una idea, una doctrina, o si un científico dice algo y está contradiciendo lo que dice la Biblia, es porque no hay verdad en eso. En el libro La Educación Cristiana, el Espíritu de Profecía dice, en la página 225, párrafo 2, la Biblia es la única regla de fe y doctrina, la única regla de fe y doctrina. Y Mensajes Selectos, tomo 1, página 487, párrafo 1, dice, la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo.
el único vínculo de unión, solo la Biblia. Todos los que se inclinen ante esta palabra, esta santa palabra, estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición, como lo hizo nuestro Maestro, diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el cual diga la Biblia nuestra norma de fe y disciplina. Y en el conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1, dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Debemos probar y ver de que si todo lo que creemos es basado en la Biblia o es conforme a la Biblia. Esto es nuestro deber. El otro punto es que debemos considerar la Biblia entera. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces debemos estudiarlo todo. Y no debemos considerarlo todo. Y por eso también debemos comparar versículo con versículo. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Un versículo en un libro de la Biblia puede explicar otro versículo en otra parte de la Biblia, porque donde un versículo no explica mucho, el otro puede explicar lo que está faltando. Entonces, por eso debemos comparar los versos y ver la idea completa que demuestra la Biblia. El otro punto es que debemos examinar nuevas doctrinas y enseñanzas. Hechos 17:11 dice, y fueron estos, y aquí está hablando de los bereanos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Entonces aquí vemos que esta gente, los bereanos, ellos aceptaron las palabras de Pablo, pero no solo eso, ellos estudiaron las Escrituras para ver si estaban conforme a la Biblia. Y eso es nuestro deber, debemos hacer lo mismo. No debemos aceptar ni rechazar lo que alguien dice, sin primero probarlo, sin primero estudiar la Biblia y ver si está conforme a la Biblia. Y por eso Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Esto es el deber de cada cristiano, examinar todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no rechazar o no querer oír lo que alguien dice, porque tal vez es la verdad. Y por eso tenemos que estudiar, tenemos que examinar todo y retener lo bueno. La educación, página 169 dice: no basta saber lo que otros han pensado o aprendido de la Biblia. En el juicio, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios, y cada uno puede aprender ahora por sí mismo cuál es la verdad. Voy a repetir esto. No basta saber lo que otros han pensado o aprendido de la Biblia. En el juicio, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios. Y cada uno debe aprender ahora por sí mismo cuál es la verdad. Es nuestro deber saber la verdad, porque un día daremos cuenta a Dios por ello. Y en consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 39, párrafo 1 dice: punto por punto de la verdad debería ser investigado, porque la verdad de Dios no tiene límites, y al estudiarla deberían tanto los maestros como los alumnos sentir el más vivo interés por saber lo que Dios ha dicho. Durante años la voz de Dios nos ha estado diciendo: agitad, agitad, agitad. Estudiad cada punto de la verdad, para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad, a diferencia del error. Escudriñen los estudiantes por sí mismos, a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo, y no se les imponga ninguna restricción. Entonces, cada punto de nuestra fe debemos examinar para ver si está conforme a la Biblia. El otro punto es tal como está escrita, o aceptar la Biblia tal como está escrita. Este es un punto en que la mayoría de la gente ha descuidado, hasta en nuestra iglesia adventista. Apocalipsis 22, 18 a 19 dice: porque yo protesto a cualquier que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que está diciendo es que no debemos añadir a la palabra de Dios ni quitar de la palabra de Dios. ¿Pero qué es añadir y quitar de la palabra de Dios? Es cuando nosotros leemos una parte de la Biblia y dice, sí, dice eso, pero realmente no quiere decir eso. O leemos una parte y dice eso, pero realmente está diciendo esto. Eso es añadir o quitar de la palabra de Dios. Pero Dios ha dicho lo que quiere decir. Y lo que Dios quiere decir, Él dice en su palabra. Y por eso no debemos tratar de cambiarlo. Tenemos que aceptar la Biblia tal como está escrita. El espíritu de la profecía dice, en Mensajes Selectos tomo 1, hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. En el original, en el inglés, ahí dice, donde dice a lo que dice tal como está escrita. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 103, párrafo 2 dice, la Biblia tal como está escrita ha de ser nuestra guía, tal
como está escrita. No debemos cambiar lo que dice la Biblia. En el conflicto de los siglos, página 584 y 585 dice: las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Voy a repetir eso. Enseña que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Y esta ideología, esta manera de pensar, está entrando en nuestra iglesia. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina que Elena de White y los pioneros no creían, pero ha entrado en nuestra iglesia. Y dicen que hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos eso. La Biblia dice solo Dios el Padre, el único Dios. Y hay Jesucristo, el Hijo literal y divino de Dios. Y el Espíritu, que es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu, eso es la presencia de Jesús y de Dios. La doctrina de la Trinidad viene de la Iglesia Católica y ha entrado en nuestra iglesia. Está basada en teorías humanas y de credos humanos y no está fundado y basado en la Biblia. La gente usa versículos de la Biblia, pero lo cambian y dicen, dice eso, pero realmente está diciendo esto. Dice esto, pero realmente no quiere decir eso. Están añadiendo y quitando de la palabra de Dios. Continuamos. Esos hombres son falsos maestros, los que enseñan que la Biblia tiene un parte místico o que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Dice, esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras, ni el poder de Dios. Marcos 12:24. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Entonces, la Biblia lo tenemos que entender así como está, literalmente, a no ser que está usando un símbolo. Pero cuando está usando un símbolo, la Biblia va a dar una buena razón para entender que es un símbolo. Nos va a decir que es un símbolo. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia, para ver si eso es un símbolo o no. ¿Cuál es el versículo más conocido en el mundo? Es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Está diciendo que Dios dio su único Hijo, su Hijo unigénito. ¿Qué es hijo? Es hijo. No hay otra explicación. Y unigénito quiere decir el único nacido. Jesús es el único nacido Hijo de Dios, divino y viene de Dios. Pero la gente de hoy en día quiere cambiar eso. Dicen que hijo no realmente quiere decir hijo. Jesús no es el Hijo literal de Dios. Y unigénito no quiere decir unigénito. Están quitando y añadiendo a la palabra de Dios. Pero esto es el Evangelio, que Dios dio a su Hijo, su único Hijo, para salvarnos. No debemos tratar de cambiar lo que dice la Biblia. Y continuando, Cristo prometió, si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios. Juan 7:17. Si solo hombres quisieran tan solo aceptar lo que
la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta dónde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hermanos y hermanas, hemos visto qué es la Biblia, cuál es nuestro deber con la Biblia y cómo debemos estudiar y interpretar a la Biblia. Espero que hayas sido bendecido y que aprendiste algo nuevo hoy. Recuerda que la palabra de Dios es para nuestro estudio. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo versículo, toda doctrina, tiene que ver con Jesús. Es parte del Evangelio. Entonces, todo es importante para nuestra salvación. Hay personas que dicen que eso no es importante para mi salvación, pero no es así. Toda la verdad es importante. La verdad es lo que nos va a liberar. Entonces tenemos que estudiar la Biblia entera y aceptarlo por lo que dice y no añadir ni quitar de la Biblia. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por poder tener este estudio, para aprender algo nuevo y porque has dado instrucciones en cómo estudiar la Biblia y que estés siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, no pares de estudiar la Biblia y que Dios te bendiga.